¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre llegó a ser el padre de una de las naciones más influyentes de la historia? Imagine esto: 12 hermanos, hijos de un patriarca llamado Jacob, se convierten en el origen de un pueblo entero elegido por Dios mismo. ¡Qué bárbaro! Esta no es cualquier historia, carnales, es una aventura épica que ha moldeado el mundo que conocemos hoy. Desde las arenas del desierto hasta las tierras fértiles de Canaán, desde la esclavitud en Egipto hasta la gloria de Jerusalén, las 12 tribus de Israel vivieron un viaje que desafía la imaginación. Sus nombres todavía resuenan con poder: Judá, de quien descendería el Mesías; Leví, los sacerdotes del Altísimo; José, el soñador que se convirtió en gobernante de Egipto. Agárrense bien, porque vamos a sumergirnos en intrigas familiares, batallas legendarias, milagros asombrosos y profecías que cambiaron el rumbo de la humanidad. Descubriremos juntos cómo estas 12 tribus, con todas sus fallas y grandezas, terminaron siendo el pueblo a través del cual Dios revelaría su plan para todas las naciones de la tierra. Esta historia, compas, no es solo del pasado. Es una narrativa viva que continúa influyendo en nuestra cultura, religión y política hasta el mero día de hoy. Órale pues, prepárense para conocer la fascinante historia de las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido de Dios. Todo comenzó con un llamado divino. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios habló a Abraham, quien entonces vivía en Ur de los Caldeos, diciéndole: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abraham, un hombre de fe extraordinaria, no dudó en obedecer. A sus 75 años tomó a su esposa Sarai, después llamada Sara, a su sobrino Lot, sus sirvientes y todas sus posesiones, emprendiendo un largo viaje hacia la tierra desconocida que Dios le mostraría. Cuando llegó a Canaán, cerca de Siquem, Dios se le apareció nuevamente y le hizo una promesa que cambiaría la historia: «A tu descendencia daré esta tierra». Así, en Génesis capítulo 15, Dios estableció un pacto solemne con Abraham, prometiéndole una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, aunque en ese momento él y Sara aún no tenían hijos. Este pacto fue único porque solo Dios pasó entre los animales divididos, simbolizando que la promesa dependía totalmente de él y no de la capacidad de Abraham para cumplirla. La señal física de este pacto fue la circuncisión, como leemos en Génesis capítulo 17, un recordatorio permanente para Abraham y sus descendientes de la promesa divina. Después de años de espera ocurrió el milagro. Según Génesis capítulo 21, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Su nombre significa risa, porque Sara había reído incrédula cuando escuchó que tendría un hijo a su avanzada edad. Isaac creció y se casó con Rebeca, quien después de un tiempo de esterilidad concibió gemelos. En Génesis capítulo 25 leemos cómo estos niños luchaban en su vientre, lo que era una señal de la futura rivalidad entre ellos. Dios le reveló a Rebeca: «2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». El primero en nacer fue Esaú, rojizo y velludo, mientras que Jacob nació agarrando el talón de su hermano. Conforme crecieron, Esaú se volvió un diestro cazador, hombre del campo, mientras Jacob era tranquilo y habitaba en tiendas. Isaac amaba más a Esaú, pero Rebeca prefería a Jacob. En un momento crítico narrado en Génesis capítulo 27, Jacob, instigado por su madre, engañó a su padre ya anciano y con la vista débil para recibir la bendición que correspondía a Esaú, el primogénito.
Esta bendición no era simplemente una herencia material, sino la promesa del pacto divino que pasaría a través de él. Después de este engaño, Jacob tuvo que huir de la ira de su hermano. Durante su viaje a Harán, tierra de sus antepasados, Jacob tuvo un sueño extraordinario en Betel. Génesis capítulo 28 nos cuenta que vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles que subían y bajaban, y Dios mismo le confirmó la promesa hecha a Abraham. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Años más tarde, cuando Jacob regresaba a Canaán con sus esposas, hijos y posesiones, vivió un encuentro transformador. En Génesis capítulo 32 leemos cómo luchó toda la noche con un ser misterioso que al amanecer le cambió el nombre. No te llamarás más Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este nuevo nombre marcaría el destino de toda una nación. Jacob, ahora llamado Israel, tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus. Estos hijos nacieron de sus 4 mujeres, Lea, Raquel y las siervas Bila y Silpa. De Lea, su primera esposa, aunque no la más amada, nacieron 6 hijos: Rubén, el primogénito; Simeón; Leví, de quien descendería la tribu sacerdotal; Judá, de cuya línea vendría el Mesías; Isaacar y Zabulón. Lea también dio a luz a Dina, la única hija mencionada de Jacob. Raquel, la amada de Jacob, tuvo 2 hijos después de mucha espera: José, el favorito de su padre, y Benjamín, durante cuyo parto Raquel murió. De Bila, sierva de Raquel, nacieron Dan y Neftalí, y de Silpa, sierva de Lea, nacieron Gad y Aser. En Génesis capítulo 49, poco antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y profetizó sobre el futuro de cada uno. A Judá le dio una bendición especial, anunciando que de él vendría el cetro y el legislador hasta que venga Silo, una referencia mesiánica. A José le bendijo con palabras de prosperidad y fecundidad, mientras que otras profecías reflejaban tanto virtudes como defectos de los demás hijos. Entre todos sus hijos, Jacob amaba especialmente a José, hijo de su amada Raquel, y le dio una túnica de muchos colores como señal de su preferencia. Esta distinción, junto con los sueños que José tuvo y compartió, donde su familia se inclinaba ante él, despertó la envidia y el odio de sus hermanos. En Génesis capítulo 37 leemos cómo sus hermanos conspiraron contra él cuando lo vieron venir al campo donde pastoreaban. Primero pensaron en matarlo, pero finalmente, por sugerencia de Rubén y luego de Judá, decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas que iban a Egipto. Engañaron a su padre manchando la túnica de José con sangre de cabrito, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón. Aunque prosperó en esa casa, fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y enviado a prisión. Allí interpretó los sueños de 2 sirvientes de Faraón, y cuando el Faraón mismo tuvo sueños inquietantes: 7 vacas gordas, devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas consumidas por 7 secas, José fue llamado para interpretarlos. Como nos narra Génesis capítulo 41, José explicó que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 de hambre, y propuso un plan para almacenar alimentos durante los años buenos. Impresionado, el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo solo después de él, diciendo: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Cuando llegó la hambruna, afectó no solo a Egipto, sino también a Canaán. Génesis capítulos 42 al 45 nos cuentan cómo los hermanos de José tuvieron que viajar a Egipto para comprar grano. Sin reconocerlo, se inclinaron ante él,
cumpliendo los sueños que tanto habían despreciado. Después de probarlos con varias pruebas, José finalmente se dio a conocer a sus hermanos en una emotiva escena diciendo: «Yo soy José, vive aún mi padre». En lugar de vengarse, José vio el propósito divino en todo lo ocurrido. «No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, para preservar sus vidas mediante una gran liberación». Invitó entonces a toda su familia a establecerse en Egipto, en la región fértil de Gosén, donde Jacob, ya anciano, pudo reunirse con su amado hijo. El libro de Éxodo comienza mostrándonos cómo la familia de Jacob, ahora llamados israelitas o hebreos, se multiplicó enormemente en Egipto. En Éxodo capítulo 1, versículo 7 nos dice: «Los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y llegaron a ser muy numerosos y fuertes, tanto que la tierra estaba llena de ellos». Este crecimiento provocó temor en un nuevo faraón que no conocía a José. Preocupado por la posibilidad de que estos extranjeros se aliaran con los enemigos de Egipto, decidió oprimirlos con trabajos forzados, haciéndoles construir las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La opresión escaló hasta llegar a una orden terrible. Todas las parteras debían matar a los niños varones hebreos al nacer. Al fracasar esta medida porque las parteras temían a Dios, el faraón ordenó que todo hijo varón de los hebreos fuera arrojado al río Nilo. En este contexto de terror nació Moisés, hijo de una pareja de la tribu de Leví. Como nos cuenta Éxodo capítulo 2, su madre lo escondió durante 3 meses y cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una canastilla impermeabilizada con brea y la dejó entre los juncos a la orilla del Nilo, mientras su hermana Miriam vigilaba a distancia. La hija del faraón, al bajar a bañarse al río, encontró la canastilla y se compadeció del bebé que lloraba. Miriam, aprovechando la oportunidad, se ofreció a buscar una nodriza hebrea, trayendo así a la propia madre de Moisés. El niño creció en el palacio como príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría de los egipcios, como menciona Hechos capítulo 7. Cuando Moisés tenía 40 años, salió a ver a sus hermanos hebreos, y al ver a un egipcio maltratando a uno de ellos, lo mató y escondió su cuerpo en la arena. Al día siguiente, intentó mediar entre 2 hebreos que peleaban, pero uno le respondió: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?». Temiendo que su acción se hubiera descubierto y que el faraón buscara matarlo, Moisés huyó al desierto de Madián. Allí defendió a las hijas del sacerdote Jetro cuando otros pastores las molestaban, y fue invitado a quedarse con esa familia. Se casó con Séfora, hija de Jetro, y durante 40 años vivió como pastor en esas tierras, lejos de la agitación de Egipto y de la opresión que sufrían sus hermanos. Un día, mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, cerca del monte Horeb, también llamado Sinaí, tuvo un encuentro que cambiaría su vida y la historia de su pueblo. En Éxodo capítulo 3, leemos cómo vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse para observar este fenómeno, escuchó la voz de Dios que le llamaba: «Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Dios le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto y había decidido liberarlos. «He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, tierra que fluye leche y miel». Le encargó a Moisés ser su instrumento para esta liberación, pero él se mostró inseguro. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Dios le aseguró su presencia y le dio señales para confirmar su llamado.
Con la ayuda de su hermano Aarón como portavoz, Moisés regresó a Egipto y se presentó ante el faraón exigiendo en nombre de Dios: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El faraón se negó rotundamente y así comenzó una dramática confrontación. Según Éxodo capítulos 7 al 12, Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una atacando a un dios egipcio y demostrando la supremacía del Dios de Israel. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Antes de esta última plaga, Dios instituyó la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes y el dintel de la puerta. Esta sangre sería la señal para que el ángel destructor pasara por alto esas casas, salvando a los primogénitos israelitas. Tras la muerte de los primogénitos egipcios, incluido el hijo del faraón, los israelitas fueron finalmente liberados. Salieron de Egipto en una multitud de como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, llevando consigo los huesos de José, como él había pedido, y riquezas que los egipcios les habían dado para apurar su partida. Pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército hasta acorralarlos junto al Mar Rojo. En ese momento crítico, Éxodo capítulo 14 nos cuenta cómo Dios intervino espectacularmente. Moisés extendió su vara sobre el mar, y éste se dividió, formando un camino seco por el que los israelitas cruzaron. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército. Después de este rescate milagroso, Moisés y el pueblo cantaron un cántico de victoria registrado en Éxodo capítulo 15. «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Allí, Dios estableció su pacto con todo el pueblo, ofreciéndoles ser un reino de sacerdotes y nación santa, si obedecían su voz y guardaban su pacto. El pueblo respondió unánimemente: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». En medio de truenos, relámpagos, espesa nube y sonido de trompeta, Dios descendió sobre el monte y pronunció los 10 mandamientos, registrados en Éxodo capítulo 20, que serían el fundamento moral de la nación. Luego Moisés subió al monte y permaneció 40 días recibiendo instrucciones detalladas sobre leyes civiles, religiosas, el tabernáculo y el sacerdocio. Este pacto sellaba la relación especial entre Dios y su pueblo escogido, una relación basada en la gracia, pues Dios los había rescatado antes de pedirles obediencia, pero que exigía fidelidad. Después de recibir la ley en el Sinaí, era necesario organizar a este pueblo numeroso para su viaje por el desierto. En el libro de 1900, Números capítulo 1, Dios ordenó a Moisés realizar un censo de todos los varones de 20 años o más, aptos para la guerra. Este conteo arrojó un total de 603,550 hombres, sin incluir a los levitas. La tribu de Leví fue apartada para el servicio del tabernáculo, en lugar de los primogénitos de Israel que pertenecían a Dios desde la noche de la Pascua en Egipto. Los levitas no fueron contados para la guerra ni recibieron territorio propio, pues su herencia sería el servicio a Dios. En Números capítulo 2 encontramos cómo Dios estableció un orden preciso para el campamento. El tabernáculo, la tienda donde Dios manifestaba su presencia, ocupaba el centro.
Alrededor de él acampaban los levitas, y más allá las 12 tribus distribuidas en 4 grupos de 3, orientados hacia los 4 puntos cardinales. Al este acampaban Judá, Isacar y Zabulón, bajo el estandarte de Judá, que llevaba la figura de un león. Al sur estaban Rubén, Simeón y Gad, bajo el estandarte de Rubén, representado por un hombre. Al oeste se ubicaban Efraín, Manasés, ambos hijos de José que recibieron estatus de tribus separadas, y Benjamín, bajo el estandarte de Efraín, que mostraba la figura de un buey. Al norte acampaban Dan, Aser y Neftalí, bajo el estandarte de Dan, con la figura de un águila. Este ordenamiento no era casual. Reflejaba tanto la relación familiar entre las tribus como su futura importancia. Judá, de quien vendría el Mesías, lideraba la marcha cuando el campamento se movía. Los levitas también estaban organizados según sus clanes, los gersonitas al oeste, los coatitas al sur y los meraritas al norte del tabernáculo. Aarón y sus hijos, los sacerdotes, acampaban directamente frente a la entrada del tabernáculo, al este. Cada vez que la nube de la presencia de Dios se levantaba del tabernáculo, las tribus levantaban sus tiendas en orden y marchaban según la disposición establecida, con los levitas transportando las piezas del tabernáculo desmontado. Después de casi un año en el Sinaí, el pueblo partió hacia Canaán. Cuando llegaron a Cades Barnea, en los límites de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías, uno de cada tribu, para reconocer el territorio. En Números capítulo 13, leemos que después de 40 días regresaron con muestras de los frutos enormes de aquella tierra, confirmando que realmente fluía leche y miel. Sin embargo, 10 de los espías dieron un informe desalentador, enfatizando las fortificaciones de las ciudades y la presencia de gigantes. Somos como langostas. A su lado, solo Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de Judá, intentaron animar al pueblo. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Pero el pueblo se dejó llevar por el miedo y se rebeló, llorando y murmurando contra Moisés y Aarón, incluso proponiendo elegir otro líder para volver a Egipto. Esta falta de fe provocó la ira divina. En Números capítulo 14, Dios decretó que ninguno de los adultos que habían salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, entraría a la tierra prometida. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Así comenzó un período de deambular por el desierto, durante el cual surgieron varias rebeliones importantes. En Números, capítulo 16, Coré, un levita, junto con Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, lideraron una rebelión contra la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo exclusivo. La tierra se abrió y los tragó vivos junto con sus familias, y fuego consumió a 250 hombres que les apoyaban. A pesar de esta señal divina, al día siguiente todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, acusándolos de matar al pueblo de Jehová. Una plaga comenzó a extenderse entre el pueblo, y solo se detuvo cuando Aarón, siguiendo instrucciones de Moisés, corrió entre los vivos y los muertos ofreciendo incienso para hacer expiación por ellos. Aún así, murieron 14.700 personas. Para confirmar definitivamente la elección de Aarón como sumo sacerdote, Dios ordenó que cada tribu presentara una vara con su nombre. Estas varas fueron colocadas en el tabernáculo, y al día siguiente la vara de Aarón había florecido, produciendo almendras maduras, mientras las demás permanecían secas. Durante estos años de peregrinación, Dios continuó proveyendo maná como alimento diario
agua de la roca en momentos críticos y protección contra enemigos. Pero también castigó severamente las murmuraciones y rebeliones, como cuando envió serpientes venenosas cuya mordedura solo podía ser sanada mirando la serpiente de bronce que Moisés levantó por orden divina, prefigurando la salvación que vendría a través de Cristo. Hacia el final de los 40 años, cuando la generación rebelde ya había muerto, el pueblo se acercó nuevamente a los límites de Canaán, esta vez por el lado oriental. Al aproximarse a Canaán por el este, los israelitas enviaron mensajeros a Segón, rey de los amorreos, pidiéndole permiso para atravesar pacíficamente su territorio. Según Números capítulo 21, Segón no solo rechazó la petición, sino que salió con su ejército contra Israel. Los israelitas lo derrotaron y tomaron posesión de todo su territorio, desde el río Arnón hasta el Jaboc. Luego subieron camino a Basán, y Og, rey de Basán, también les salió al encuentro con todo su pueblo. Nuevamente, Israel obtuvo la victoria y se apoderó de su tierra. Estas victorias contra Sejón y Og fueron decisivas, pues les dieron el control del territorio al este del Jordán, conocido como Transjordania. Estos éxitos militares impresionaron tanto a los pueblos vecinos que Balac, rey de Moab, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, como leemos en Números capítulos 22 al 24, Dios impidió que Balaam pronunciara maldición contra su pueblo y en cambio le hizo pronunciar bendiciones, incluyendo profecías mesiánicas. Cuando los israelitas llegaron a las llanuras de Moab frente a Jericó, las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, vieron que estas tierras recién conquistadas eran excelentes para el pastoreo. En Números capítulo 32 pidieron a Moisés: «Si hemos hallado gracia ante tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, no nos hagas pasar el Jordán». También la mitad de la tribu de Manasés, que había conquistado la región de Galaad, solicitó quedarse en esa zona. Moisés inicialmente interpretó esta petición como una muestra de cobardía, similar a la de los israelitas en Cades Barnea, 40 años antes. «¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí?». Pero estas tribus aclararon que no estaban rehusando ayudar a sus hermanos. Propusieron que sus hombres de guerra cruzarían el Jordán armados, a la vanguardia del ejército israelita, hasta que todas las tribus tuvieran su heredad. Solo entonces regresarían a establecerse con sus familias y ganados en Transjordania. Con esta condición, Moisés les concedió el territorio. A los rubenitas la parte sur, a los gaditas la central y a la media tribu de Manasés la región norte, que incluía Basán. Se comprometieron ante Dios a cumplir su palabra, y Moisés instruyó a Josué y Eleazar para que vigilaran el cumplimiento de este acuerdo. Poco después, en Deuteronomio capítulo 34, Moisés subió al monte Nebo, desde donde Dios le mostró toda la tierra prometida que el pueblo estaba a punto de conquistar. Allí murió a los 120 años, y el propio Dios lo sepultó en un lugar desconocido. Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, lo sucedió como líder de Israel. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas se prepararon para cruzar el río Jordán y entrar finalmente en la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos antes. En Josué capítulo 1, Dios animó a Josué con palabras poderosas: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré a sus padres que les daría». Josué envió espías a Jericó, la primera ciudad que deberían conquistar.
Allí fueron ayudados por Rahab, una prostituta que escondió a los espías y reconoció: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A cambio de su ayuda, los espías le prometieron protección para ella y su familia cuando conquistaran la ciudad. En Josué capítulo 3 leemos el impresionante relato del cruce del Jordán. Era la época de la cosecha, cuando el río iba crecido. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se adelantaron, y en cuanto sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, formándose un montón de aguas muy lejos, junto a la ciudad de Adán, mientras las aguas que descendían al mar muerto se agotaron. Todo el pueblo cruzó en seco, con los sacerdotes sosteniendo el arca en medio del cauce seco, hasta que todos hubieron pasado. Para conmemorar este milagro, Josué ordenó levantar 12 piedras tomadas del lecho del río, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, como un memorial perpetuo para las generaciones futuras. Antes de iniciar la conquista, Josué renovó el pacto con Dios, circuncidando a todos los varones nacidos en el desierto, pues este rito había sido descuidado durante la peregrinación. También celebraron la Pascua en las llanuras de Jericó, y desde ese día cesó el maná, pues comenzaron a comer del fruto de la tierra. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una plaza fuerte bien amurallada. En lugar de un asedio tradicional, Dios ordenó una estrategia única. Durante 6 días, los guerreros, precedidos por sacerdotes con el arca y tocando trompetas, debían marchar una vez alrededor de la ciudad en silencio. El 7º día darían 7 vueltas, y tras un gran grito, los muros caerían. Así ocurrió exactamente. En Josué capítulo 6, leemos que los muros se derrumbaron, y los israelitas tomaron la ciudad, destruyendo todo excepto a Rahab y su familia, como habían prometido los espías. Josué pronunció una maldición sobre quien intentara reconstruir Jericó, que se cumplió siglos después, en tiempos del rey Acab. La siguiente ciudad fue Jai. Un primer ataque fracasó porque Acán, de la tribu de Judá, había tomado objetos consagrados al anatema en Jericó. Después de identificar y castigar esta transgresión, Josué planeó una estrategia de emboscada que resultó en la conquista de Jai. Tras estas victorias, los habitantes de Gabaón, temiendo correr la misma suerte, recurrieron al engaño. Se presentaron ante Josué con ropas gastadas y alimentos enmohecidos, fingiendo venir de un país lejano para solicitar un tratado. Los líderes israelitas no consultaron a Dios y firmaron el pacto. Cuando descubrieron el engaño, respetaron su juramento, pero los convirtieron en leñadores y aguadores para el servicio del santuario. Esta alianza provocó que 5 reyes amorreos del sur de Canaán se unieran contra Gabaón. Josué acudió en ayuda de los gabaonitas y derrotó a los 5 reyes en una batalla donde Dios intervino enviando grandes piedras de granizo sobre los enemigos y deteniendo el sol y la luna para prolongar el día hasta completar la victoria. Después de esta campaña en el sur, Josué dirigió una campaña en el norte de Canaán, donde venció a Jabín, rey de Azor, y una coalición de reyes. Según Josué capítulo 11, no quedó ninguno de los anaseos gigantes en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. De esta manera, en aproximadamente 7 años, Josué conquistó la mayor parte del territorio, aunque quedaban bolsas de resistencia que cada tribu tendría que someter al ocupar su herencia. Una vez controlado el territorio, llegó el momento de distribuirlo entre las tribus. Como leemos en Josué capítulos 13 al 19, Dios ordenó a Josué: «Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
reparte por heredad esta tierra a los 9 tribus y a la media tribu de Manasés. El método para la distribución fue principalmente por sorteo, respetando las promesas específicas hechas a Caleb, quien recibió Hebrón, y a la tribu de Judá, que recibió una porción generosa en el sur. Judá obtuvo un territorio extenso y variado, con zonas desérticas al este, la fértil Cefela, tierras bajas, al oeste, y las montañas centrales. Este territorio incluía la futura ciudad de Jerusalén, aunque por el momento seguía en manos de los jebuseos. Efraín y la media tribu de Manasés, los descendientes de José, recibieron territorio en la parte central, una región fértil con valles productivos. Sin embargo, se quejaron de que su porción era insuficiente para su número, a lo que Josué respondió animándoles a despejar más tierra del bosque y expulsar a los cananeos que poseían carros de hierro. Zabulón, Isaacar, Aser y Neftalí recibieron sus tierras en el norte, en la región que más tarde se conocería como Galilea. Benjamín obtuvo un pequeño pero estratégico territorio entre Judá y Efraín, que incluiría más tarde importantes ciudades como Jericó, Gabaón y finalmente Jerusalén, que estaría en el límite con Judá. La tribu de Dan recibió inicialmente tierras junto al Mediterráneo, pero enfrentó fuerte resistencia de los filisteos y amorreos. Por ello, parte de la tribu emigró al extremo norte. Conquistó la ciudad de Lais, rebautizada como Dan, convirtiéndose así en la tribu más septentrional, mientras otros permanecieron en su asignación original. Los levitas no recibieron un territorio continuo, sino 48 ciudades dispersas entre todas las tribus, incluyendo 6 ciudades de refugio para quienes cometieran homicidio accidental. Esta dispersión cumplía la profecía de Jacob en Génesis 49 de que Leví sería esparcido en Israel, pero convertía esa maldición en bendición, pues permitiría a los levitas cumplir su función de enseñar la ley a todo el pueblo. Una vez completada la distribución, los guerreros de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían cumplido su promesa de ayudar a sus hermanos, fueron bendecidos por Josué y enviados de regreso a sus posesiones en Transjordania. Después de la muerte de Josué, Israel entró en un periodo turbulento que duró aproximadamente 350 años, conocido como la época de los jueces. El libro de Jueces comienza señalando que la nueva generación no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Abandonaron pronto la exclusiva adoración a Yahvé y adoptaron los cultos cananeos, especialmente a Baal, dios de la lluvia y fertilidad, y Astoret, diosa de la fecundidad. Jueces capítulo 2 establece el patrón cíclico que se repetiría durante este período. Apostasía, el pueblo abandonaba a Dios por los ídolos. Opresión, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Clamor, en su angustia clamaban a Dios. Liberación, Dios levantaba un juez que los rescataba. Y paz temporal. El primer opresor fue Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, del cual Dios liberó a Israel mediante Otoniel, de la tribu de Judá, sobrino y yerno de Caleb. Tras él vino Ahod, de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo que liberó a Israel matando astutamente a Eglón, el obeso rey de Moab. Una de las historias más notables es la de Débora y Barak. En Jueces capítulos 4 y 5, leemos cómo Débora, profetisa de la región montañosa de Efraín, convocó a Barak de la tribu de Neftalí para liderar un ejército contra Sísara, general del rey cananeo Jabín. Cuando Barak insistió en que ella lo acompañara, Débora accedió pero advirtió: «La gloria no será tuya, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara». En efecto,
Tras la derrota, Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Geber el Ceneo, quien lo mató clavándole una estaca en la sien mientras dormía. Gedeón, de la tribu de Manasés, es quizás el juez más conocido. Con solo 300 hombres escogidos mediante pruebas específicas y armados únicamente con trompetas, antorchas y cántaros vacíos, derrotó al innumerable ejército madianita, creando confusión en su campamento nocturno. Aunque después de la victoria el pueblo quiso hacerlo rey, Gedeón rechazó la oferta diciendo: «No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo, Jehová será vuestro señor». Jefté, de la región de Galaad, territorio de Manasés Oriental, es recordado por su trágico voto. Prometió ofrecer en holocausto lo primero que saliera a recibirlo si obtenía la victoria sobre los amonitas. Trágicamente, fue su única hija quien salió a su encuentro con panderos y danzas. Aunque cumplió su voto, hay debate sobre si la sacrificó literalmente o la consagró a un servicio religioso perpetuo. Este episodio muestra la degradación religiosa de la época. Sansón, de la tribu de Dan, fue consagrado como nazareo desde antes de su nacimiento. Dotado de fuerza sobrehumana mientras mantenía sus votos, que incluían no cortarse el cabello, realizó hazañas asombrosas contra los filisteos. Sin embargo, su debilidad por las mujeres filisteas lo llevó a revelar el secreto de su fuerza a Dalila, quien lo traicionó. Capturado, cegado y humillado, Sansón realizó su mayor hazaña en su muerte, derribando el templo de Dagón sobre miles de filisteos y sobre sí mismo. Este periodo también vio graves tensiones intertribales. Jueces capítulos 19 al 21 narran cómo un terrible crimen en Gabaa, Benjamín, llevó a las otras tribus a exigir justicia. Ante la negativa de Benjamín a entregar a los culpables, estalló una guerra civil que casi exterminó a esta tribu, reduciéndola a apenas 600 hombres que escaparon al peñón de Rimón. Más tarde, las otras tribus, arrepentidas de casi eliminar a una de las 12, buscaron formas de preservar a Benjamín, permitiéndoles tomar esposas de la ciudad de Jabes de Galaad, que no había participado en la guerra, y de las jóvenes que acudían a la fiesta anual en Silo. La época de los jueces terminó con Samuel, quien combinaba los roles de profeta, sacerdote y juez. Nacido milagrosamente de Ana, una mujer estéril que lo había consagrado a Dios, Samuel creció en el santuario de Silo, bajo la tutela del sacerdote Elí. Como leemos en 1 Samuel, capítulos 1 al 3, siendo aún niño, recibió su primera revelación divina. Un mensaje de juicio contra la casa de Elí por la conducta corrupta de sus hijos. Durante su ministerio, Samuel intentó reformar la vida religiosa de Israel, eliminando la idolatría y recorriendo el país en circuito para juzgar al pueblo. Estableció su sede en Ramá, donde también fundó una escuela de profetas. Cuando Samuel envejeció, designó a sus hijos como jueces, pero ellos no anduvieron en sus caminos, sino que se volvieron tras la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. Esto, sumado a la amenaza filistea y el deseo de ser como todas las naciones, llevó a los ancianos de Israel a pedir un rey. Samuel se disgustó por esta petición, interpretándola como un rechazo a la teocracia directa. En 1 Samuel capítulo 8 Dios le dijo: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos». Aún así, le indicó conceder su demanda, pero no sin antes advertirles sobre el derecho del rey, cómo tomaría a sus hijos para su servicio, impondría tributos y eventualmente los oprimiría. El primer rey fue Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, un hombre físicamente imponente, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Su reinado comenzó bien, con victorias militares como la liberación de Jabes de Galaad del asedio amonita. Sin embargo,
pronto empezó a mostrar desobediencia a las instrucciones divinas. Ofreció un sacrificio reservado a los sacerdotes y perdonó la vida del rey amalecita Agag cuando se le había ordenado ejecutar el anatema. Debido a estas transgresiones, Dios rechazó a Saúl y envió a Samuel a ungir secretamente a David, el menor de los hijos de Isaí, de la tribu de Judá. En 1 Samuel capítulo 16 leemos cómo Dios le dijo a Samuel: «No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». David entró al servicio de Saúl como músico para calmar sus episodios de perturbación mental, y posteriormente ganó fama nacional al derrotar al gigante filisteo Goliat. Este éxito despertó los celos de Saúl, quien intentó matarlo repetidas veces, obligando a David a huir y vivir como fugitivo durante años, aún respetando siempre la vida del ungido de Jehová. Finalmente, Saúl murió junto con su hijo, Jonatán, amigo íntimo de David, en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Tras su muerte, la tribu de Judá reconoció a David como rey en Hebrón, mientras que Isboset, hijo sobreviviente de Saúl, reinó sobre el resto de Israel con el apoyo de Abner, general del ejército. Esta división duró 7 años y medio, hasta que Isboset fue asesinado, y todas las tribus acudieron a David reconociéndolo como rey. Una de las primeras acciones de David como rey unificado fue conquistar la ciudad jebusea de Jerusalén, situada estratégicamente en el límite entre los territorios de Judá y Benjamín. La convirtió en su capital, llamándola Ciudad de David, y trasladó allí el Arca de la Alianza, estableciéndola como centro religioso y político del reino. Durante su reinado de 40 años, David expandió considerablemente las fronteras de Israel, sometiendo a filisteos, moabitas, edomitas, amonitas y sirios, y estableciendo un reino que se extendía desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, cumpliendo así la promesa territorial hecha a Abraham. Aunque David tuvo graves fallos morales, como su adulterio con Betsabé y el asesinato indirecto de Urías, se arrepintió sinceramente. Dios estableció con él un pacto especial, prometiéndole en 2 Samuel capítulo 7, «Afirmaré el trono de su reino para siempre, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Esta promesa se cumpliría ultimadamente en Cristo, el Hijo de David, por excelencia. Tras David, subió al trono su hijo Salomón, nacido de Betsabé. Su reinado marcó el apogeo del poder, riqueza y prestigio de Israel. En 1 Reyes, capítulo 3, leemos cómo al inicio de su reinado, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar, en lugar de riquezas o larga vida. Complacido con esta petición, Dios le concedió un corazón sabio y entendido, y además riquezas y gloria. Salomón es recordado por su extraordinaria sabiduría, reflejada en más de 3000 proverbios y 1005 cánticos. Reyes y reinas de tierras distantes, como la reina de Sabá, venían a escucharle. Desarrolló vínculos comerciales con tierras lejanas, especialmente con Hiram, rey de Tiro, con quien organizó expediciones marítimas a Ofir. Su obra más importante fue la construcción del templo en Jerusalén, un edificio magnífico, revestido de oro que tardó 7 años en completarse. En 1 Reyes, capítulo 8, leemos la solemne dedicación, cuando la gloria de Jehová llenó la casa de Jehová en forma de una nube. Sin embargo, en sus últimos años, Salomón se apartó del Señor. Sus numerosas esposas extranjeras, tenía 700 esposas y 300 concubinas, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, llevándolo a construir altares para dioses paganos, como Astoret, Moloc y Quemos.
Además, impuso pesados tributos y trabajos forzados sobre el pueblo para sostener su lujosa corte y ambiciosos proyectos constructivos, sembrando el descontento especialmente en las tribus del norte. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam acudió a Siquem para ser proclamado rey por todas las tribus. Allí, el pueblo le pidió aliviar las cargas impuestas por su padre. Los ancianos que habían servido a Salomón le aconsejaron acceder a esta petición para ganarse al pueblo. Pero Roboam prefirió seguir el consejo de sus jóvenes amigos. Su respuesta fue desafiante, como leemos en 1 Reyes capítulo 12. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Esta arrogancia provocó la rebelión de las 10 tribus del norte, que proclamaron rey a Jeroboam, un antiguo funcionario de Salomón que había regresado del exilio en 1200 en Egipto. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. Así, el reino se dividió en dos: Israel, o reino del norte, con capital en Samaria, y Judá, reino del sur, con capital en Jerusalén. Jeroboam, temiendo que si su pueblo seguía subiendo a Jerusalén para las fiestas religiosas, eventualmente retornaría su lealtad a la dinastía davídica, estableció un culto alternativo. Construyó 2 santuarios, uno en Dan, extremo norte, y otro en Betel, extremo sur de su reino. Y en cada uno colocó un becerro de oro, diciendo al pueblo: He aquí tus dioses, Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. También instituyó un sacerdocio no levítico y cambió las fechas de las festividades. Esta política religiosa, que 1 Reyes repetidamente llama el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, sería seguida por todos los reyes del norte y contribuiría significativamente a su eventual destrucción. El reino del norte, aunque comúnmente llamado Israel, estaba compuesto por 10 tribus: Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan, Rubén, Gad y partes de Simeón que se habían establecido en el norte. La tribu de Efraín tenía una posición dominante, tanto que a veces todo el reino era llamado Efraín por los profetas. A diferencia de Judá, que mantuvo una sola dinastía, la davídica, durante toda su existencia, el reino del norte experimentó 9 dinastías diferentes y violentos cambios de poder en sus 210 años de historia. La dinastía de Jeroboam terminó con su hijo Nadab, asesinado por Baasa de la tribu de Isaacar, quien exterminó a toda la familia real. Baasa reinó 24 años, pero su hijo Ela fue asesinado durante una borrachera por Zimri, un oficial del ejército. Zimri solo reinó 7 días antes de suicidarse, cuando Omri, otro general, sitió la capital Tirsa. Omri fundó la dinastía más estable del norte. Estableció una nueva capital en Samaria, una colina que compró específicamente para este propósito, convirtiéndola en una ciudad fortificada casi inexpugnable. Bajo su hijo Acab, casado con la princesa fenicia Jezabel, el culto a Baal alcanzó su punto máximo, con cientos de profetas mantenidos por la corona y una persecución sistemática de los profetas de Yahvé. Durante este periodo surgió el profeta Elías, quien desafió directamente a Acab y Jezabel. En 1 Reyes capítulo 18 leemos el dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías retó a los profetas de Baal a una prueba. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como verdadero. Tras el fracaso de los profetas de Baal, el fuego de Jehová consumió el sacrificio de Elías, el altar y hasta el agua que lo rodeaba, llevando al pueblo a proclamar: Jehová es el Dios. Pese a este reconocimiento momentáneo, la idolatría continuó.
El sucesor de Elías, el profeta Eliseo, realizó muchos milagros y presenció una breve reforma bajo la dinastía de Jehú, quien exterminó la casa de Acab y a los adoradores de Baal. Sin embargo, mantuvo los becerros de oro de Jeroboam. Las últimas décadas del reino fueron de creciente inestabilidad política y moral. Amós y Oseas profetizaron en esta época, denunciando no solo la idolatría, sino también la injusticia social, la opresión de los pobres, el lujo desmedido de las élites y la corrupción judicial. En el plano internacional, la amenaza a Siria se volvía cada vez más apremiante, primero como estado tributario y luego, rebelándose contra este yugo, Israel enfrentó sucesivas invasiones. Finalmente, tras un asedio de 3 años, Samaria cayó ante Sargón II de Asiria en 722 a. El reino del sur, Judá, estaba compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, junto con muchos levitas que habían abandonado el norte cuando Jeroboam estableció su culto alternativo. A diferencia del norte, Judá mantuvo la dinastía davídica durante toda su existencia, unos 345 años. Aunque geográficamente más pequeño y con menos recursos naturales que Israel, Judá tenía ventajas significativas. La continuidad dinástica que evitaba las luchas sucesorias, la legitimidad religiosa del Templo de Jerusalén y una población más homogénea. Sin embargo, la historia religiosa de Judá también estuvo marcada por ciclos de fidelidad y apostasía. Reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías implementaron reformas religiosas, derribando altares paganos y restaurando el culto auténtico a Yahvé. Otros como Acaz y Manasés promovieron activamente la idolatría, llegando incluso a introducir altares paganos en el templo mismo y a practicar sacrificios humanos. El rey Ezequías, 716-687 a.C., realizó una reforma religiosa particularmente importante. En Segundo Reyes, capítulo 18, leemos que quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Confió en Jehová, Dios de Israel, de manera que después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Durante su reinado, Judá resistió el asedio de Sennacherib de Asiria a Jerusalén, cuando un ángel mató a 185,000 soldados asirios en una noche. Sin embargo, su hijo Manasés revirtió todas estas reformas y condujo a Judá a la idolatría más extrema durante su largo reinado de 55 años. Aunque al final de su vida se arrepintió, el daño ya estaba hecho. Su nieto Josías implementó la última gran reforma antes del exilio, inspirada por el descubrimiento del libro de la ley, probablemente Deuteronomio, durante las reparaciones del templo. Purificó el culto, celebró una Pascua solemne y renovó el pacto de Israel con Dios. Durante este período, grandes profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías advirtieron sobre el juicio venidero si el pueblo no se arrepentía sinceramente. Jeremías, en particular, enfatizó que las reformas externas, sin un cambio de corazón, eran insuficientes y anunció que Jerusalén caería ante Babilonia como castigo divino. La caída de Samaria en 722 a.C. marcó el fin del reino del norte. Siguiendo su política habitual, los asirios deportaron masivamente a la población, especialmente a la élite, artesanos, sacerdotes, funcionarios y militares. Según 2 Reyes, capítulo 17, los llevaron a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. En su lugar trajeron colonos de diversas partes del imperio, gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim. Estos colonos inicialmente no adoraban a Yahvé, por lo que Dios envió leones que mataron a algunos. El rey de Asiria
Entonces envió a un sacerdote israelita deportado para enseñarles la ley del Dios de la tierra, pero el resultado fue un sincretismo religioso. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. De esta mezcla entre israelitas remanentes y colonos extranjeros surgió el pueblo samaritano, que mantenía una versión de la religión yavista, pero era considerado impuro por los judíos. Siglos después, en tiempos de Jesús, esta animosidad persistía. Las 10 tribus deportadas prácticamente desaparecieron de la historia, asimiladas entre los pueblos donde fueron dispersadas. Se les conoce como las tribus perdidas de Israel. Algunas tradiciones apuntan a que se mezclaron con las poblaciones de Asia Central, mientras que otras sugieren migraciones más lejanas. A lo largo de la historia, diversos grupos étnicos han reivindicado descender de estas tribus perdidas, desde etíopes hasta japoneses y nativos americanos. Mientras el imperio asirio colapsaba ante el ascenso de Babilonia, Judá experimentaba sus últimos años de autonomía, primero como vasallo de Egipto y luego de Babilonia. El exilio de Judá ocurrió en 3 etapas. En 605 a.C., durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor sitió Jerusalén y se llevó a un grupo selecto de jóvenes nobles para ser educados en la corte babilónica. Entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos. En 597 a.C., tras la rebelión de Joaquín, Nabucodonosor regresó, saqueó el templo y deportó al rey junto con 10.000 personas, principalmente la élite. Todos los príncipes, todos los hombres valientes, los artesanos y los herreros. En este grupo iba el profeta Ezequiel. Como rey vasallo, Nabucodonosor instaló a Sedequías, tío de Joaquín. En 586 a.C., después de que Sedequías se rebelara aliándose con Egipto, Nabucodonosor asedió Jerusalén durante 18 meses. La ciudad finalmente cayó y el destino fue terrible. El templo y el palacio fueron incendiados, los muros derribados, los hijos de Sedequías ejecutados ante sus ojos, y luego él mismo fue cegado y llevado encadenado a Babilonia. Solo se dejó en la tierra a algunos de los más pobres para cultivar viñas y campos. A diferencia de las tribus del norte, Judá mantuvo su identidad durante el exilio. Varios factores contribuyeron a esto: el grupo más grande y cohesionado de deportados, el liderazgo de profetas como Ezequiel y Daniel, y el desarrollo de instituciones como la sinagoga que permitían mantener la fe sin el templo. Ezequiel, en particular, tuvo un ministerio crucial entre los exiliados. Les ayudó a comprender que Dios no había sido derrotado por los dioses babilónicos, sino que había usado a Babilonia como instrumento de su juicio. También les dio esperanza de restauración, con visiones como la de los huesos secos que vuelven a la vida. Ezequiel 37. Daniel, desde su posición en la corte, demostró que era posible mantener la fidelidad a Dios mientras se servía al imperio, siempre que no se comprometieran los principios fundamentales. Sus experiencias, como el horno de fuego o el foso de los leones, inspiraron a generaciones de judíos a mantenerse fieles en situaciones adversas. Durante este período, el judaísmo experimentó transformaciones profundas. El concepto de la responsabilidad individual se fortaleció frente a la idea de castigo colectivo. La liturgia y la oración ganaron importancia ante la imposibilidad de ofrecer sacrificios. La Torá se convirtió en el centro de la identidad judía, con los escribas emergiendo como nuevos líderes espirituales junto a los sacerdotes. El exilio, aunque traumático, fue un período de purificación. La idolatría que había plagado a Israel desde la conquista de Canaán prácticamente desapareció, reemplazada por un monoteísmo estricto. En 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia.
Al año siguiente, emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo, incluso devolviendo los utensilios sagrados que Nabucodonosor había saqueado. En Esdras capítulo 1 leemos: Así dice Ciro, rey de Minedos de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. El regreso a la tierra ocurrió en 3 oleadas principales. La primera, liderada por Zorobabel, descendiente de David, y el sumo sacerdote Josué, incluyó unos 42,360 judíos. Restablecieron el altar y pusieron los cimientos del templo, pero la obra se detuvo debido a la oposición de los samaritanos y otros pueblos vecinos. Los profetas Hageo y Zacarías animaron al pueblo a reanudar la construcción y finalmente, en 516 c, el segundo templo fue dedicado. Aunque mucho más modesto que el de Salomón, restauró el centro del culto judío. La segunda oleada llegó con Esdras en 458 a.C. Sacerdote y escriba, Esdras trajo consigo la ley de Moisés y la implementó como constitución de la comunidad. Combatió especialmente los matrimonios con extranjeros, que veía como amenaza para la identidad religiosa de Israel. La tercera oleada la lideró Nehemías en 445 a.C. Copero del rey persa Artajerjes, obtuvo permiso para reconstruir las murallas de Jerusalén, que habían permanecido en ruinas. A pesar de la fuerte oposición de Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe, logró completar la muralla en solo 52 días mediante una organización eficiente y medidas de seguridad estrictas. La comunidad que regresó estaba compuesta principalmente por miembros de las tribus de Judá y Benjamín, junto con levitas y algunos descendientes de las otras tribus que se habían refugiado en el sur cuando cayó el reino del norte. Por esto, el término judío, derivado de Judá, llegó a aplicarse a todos los israelitas, independientemente de su origen tribal. Bajo el liderazgo conjunto de Esdras y Nehemías, se renovó solemnemente el pacto con Dios. Nehemías capítulo 8 describe cómo Esdras leyó la ley desde el alba hasta el mediodía, mientras levitas ayudaban al pueblo a entenderla. Hubo primero llanto de arrepentimiento y luego gozo al celebrar la fiesta de los tabernáculos, como no la habían celebrado desde los días de Josué, hijo de Nun. Se establecieron compromisos específicos: no dar hijas en matrimonio a extranjeros, guardar el sábado, mantener el templo y sus servicios mediante el diezmo, y cumplir todas las ordenanzas de la ley de Moisés. El destino de las 10 tribus del norte durante este período es incierto. Algunos escritos apócrifos, como 2 Esdras, hablan de ellas marchando a una región más lejana donde nunca habitó el género humano, mientras que otros sugieren una dispersión entre las naciones. El retorno del exilio marcó el inicio de una nueva era para Israel. Aunque políticamente eran una pequeña provincia del imperio persa y más tarde de los imperios griego y romano, espiritualmente experimentaron un renacimiento. La idolatría fue erradicada y se desarrolló un sistema de sinagogas y escuelas que permitió preservar la fe incluso en la diáspora. Durante este periodo, la identidad israelita se transformó. Judío reemplazó a israelita como designación común, aunque conceptualmente las 12 tribus seguían siendo importantes. Las genealogías tribales se preservaron cuidadosamente, especialmente para los sacerdotes y levitas, y Mateo capítulo 1 nos muestra que incluso en el siglo I José, el padre adoptivo de Jesús, conocía su ascendencia davídica de la tribu de Judá.
En la literatura apocalíptica judía, como el libro de Enoc o los oráculos sibilinos, surgió la esperanza de una futura reunificación de las 12 tribus. Esta esperanza era compartida por los primeros cristianos. Santiago dirige su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión, y en Apocalipsis, Juan ve a 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el cumplimiento definitivo de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pablo argumenta en Gálatas capítulo 3 que todos los que tienen fe en Cristo, sean judíos o gentiles, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. De esta manera, la promesa original a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, alcanza su realización plena. La historia de las 12 tribus de Israel es, en esencia, la historia de cómo Dios trabaja a través de un pueblo específico para bendecir a toda la humanidad. A pesar de sus frecuentes fracasos y rebeldías, Dios mantuvo su propósito redentor. Como había declarado a través de Jeremías capítulo 31, ¿es Efraín mi hijo querido? ¿Es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé contra él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Esta historia continúa resonando hoy, recordándonos la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, su paciencia con un pueblo rebelde y su plan soberano que transforma incluso las tragedias en pasos hacia la redención final. Si te ha bendecido este contenido, ayúdanos a compartir estas verdades bíblicas con más personas. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo para no perderte nuestros próximos videos sobre historias bíblicas. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Comparte este video con amigos y familiares que también quisieran profundizar en su conocimiento bíblico. Cada vez que compartes, nuestra comunidad crece y permite que más personas conozcan las maravillosas historias de la Biblia. Deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de la historia de las 12 tribus tocó más tu corazón? ¿Sobre qué tribu te gustaría conocer más a fondo en nuestro próximo video? Muchas gracias por ver hasta el final. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga tu vida y tu familia. Nos vemos en el próximo video.